buen aplauso a Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Vamos a escuchar a nuestra hermana Abigail. Ella tiene un gran milagro de parte de Dios. Ella estaba, que ella les platique lo que Dios hizo con ella, qué le habían diagnosticado, qué te habían dicho los médicos y qué pasó en tu vida. Dile a la gente, por favor. En el año 2021 me diagnosticaron, me dijeron que era un virus que tenía yo en el útero, pero entonces nunca me dijeron qué tipo de virus era. Entonces, pues en este año 2023 salí embarazada. Entonces hace un mes fui a checarme al seguro. Entonces me dice la ginecóloga: yo no sé por qué te embarazaste tú. Le digo: ¿por qué? Dice: porque lo que tú tenías no era un virus, dice, era cáncer. Dice: entonces vamos a checarte el útero a ver cómo lo traes, a ver si el cáncer no creció. Dijo: y si creció, pues tenemos que sacar el producto porque pues ya de estar infectado. Entonces me checa la ginecóloga y me dice: pues no, dice, el útero no está como está aquí, dice, no está. Dice: el útero ya se ve limpio, dice, solamente tiene una pequeña manchita nada más, dice, que es lo que veo. Dice: pero como está aquí reflejado en la hoja que yo tengo, dice, no está ya. Dice: entonces lo que vamos a hacer es que pues vamos a seguir checándote antes de que te alivies, a ver cómo, a ver si desaparece la manchita o a ver cómo va. Dice: pero el cáncer ya no está. Dice: ya nada más queda lo que es la pequeña manchita. Le digo: y luego entonces, o sea, ¿qué era? No, dice: es que no era virus, era cáncer, porque me habían dicho que probablemente podía ser el virus del papiloma, pero me dijo: no, es que era el cáncer. Dijo: porque tú ya lo tenías a etapa terminal. Dijo: aquí dice, dijo que ya estabas en la final del cáncer. Dijo: pero ya no está, dijo, el cáncer ya no está en el útero. Cristo la sanó, hermanos. ¿Se está oyendo el testimonio? Era cáncer en etapa terminal. Pero cuando el pueblo se une a orar, no importa, ni el diagnóstico, no fue un error, ahí estaba, porque tiene los estudios que el médico leyó. Sí, ahí los tiene ella y me dijo, aquí está, aquí dice que ese cáncer etapa terminal, dijo, pero ya no está. Y le habían dicho que si era cáncer le tenían que sacar su bebé, pero pues aquí le estamos viendo que todavía está dentro de ella el bebé. Así es. ¿Y cómo te sientes? No, pues muy feliz. Sí, muy feliz y contenta. ¿Qué te dijeron de tu bebé? Pues que el lunes me quise tener un parto prematuro, se me quiso venir mi bebé. De hecho me dijeron que ya traía 3 de dilatación, pero que si se salía el bebé ahorita, pues corría el riesgo de que no naciera, porque pues ahorita todavía apenas todos sus pulmones todavía no estaban madurados, todavía no estaba nada, que todavía le faltaba. Entonces me mandaron de urgencias al 1 que me fuera, porque pues ya tenía que nacer. Entonces llego allá y el doctor me dice que, o sea, se portó muy así. El doctor me dijo que no, que yo no tenía nada, y me dijo que de hecho que venía el bebé sentado. Me dijo: tienes que irte de urgencias a tu clínica, tu seguro familiar, dijo, y tráeme una hoja porque vas directo a cesárea, dijo, porque el bebé viene sentado. Entonces llego allá a la clínica y la doctora me dice: no, dice, tú no traes dilatación, tu bebé anda bien, tu bebé anda sentado, tu bebé anda perfectamente bien. Pero para esto oramos por ti. Sí, exacto, yo le hablé a usted y le dije que orara por mí porque pues era parto prematuro. Entonces usted hizo la oración y cuando yo llegué allá al seguro con mi médico familiar, el médico me dijo que no tenía nada, que andaba bien el bebé, que traía cerrado mi cuello de la matriz y que todo andaba muy bien. ¿No era el tiempo? No, que todavía no era el tiempo. ¿Ya no estaba sentado? No, ya no estaba sentado. Que se sentó a ver el panorama nomás y luego ya Dios lo acomodó a su nivel. No, ya estaba acomodada. Me dijo: ya está, ya viene bien, ya viene preparada, otros 15 días más para que puedan nacer ya bien. Sí, muy feliz. Dios te bendiga, Abigail. Dile un buen aplauso a Cristo. Gloria al Señor. Ahí escucharon el testimonio. Amén. No solo oré yo le mandé mensaje a la gente de la iglesia y pues unos cuantos se pusieron a orar y ahí está el milagro. Amén. La oración cambia todas las cosas, hermano, pero una oración, dice la Biblia, de fe. Amén. Ahora yo quiero hablarte un poco de la palabra de Dios y se llama ¿por qué debemos confiar en la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué usted le cree a la palabra de Dios? ¿O por qué debe de creerle? ¿Por qué debe
de tener la seguridad en la palabra de Dios. Yo quiero darte algunas razones bíblicas por qué confiar en la palabra de Dios. Usted puede oír mucha Biblia, usted puede escuchar, pero si usted no confía en la palabra de Dios, hermano, no le va a surgir efecto a la palabra. Usted puede oír, pero si no confía, no pasa nada. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 y en el verso 17: luego la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Y brevemente quiero darte algunas razones bíblicas por qué confiar en la palabra de Dios. Número 1, ¿por qué debo de confiar en la palabra de Dios? Porque Dios es verdad. Amén. Dios es verdad. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos confían en que Jesús es el único Hijo de Dios? El unigénito. Amén. El Espíritu Santo es verdadero también. Debemos de confiar. Mira lo que dice San Juan capítulo 17 en el verso 3. Cristo hablando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, que dice verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios es verdad. ¿Por qué debo de confiar en su palabra? Porque Él es verdad. Si al Dios al cual nosotros creemos, nosotros dudamos de Él, también dudamos de su palabra. ¿Me escuchó? Si usted duda que existe Dios, usted duda que esta palabra es verdad. Dios es su palabra. Entonces, si usted duda de Dios, duda de la palabra de Dios. Dios no miente, hermanos. Mira lo que dice la Biblia en San Juan 17:17. Cristo hablando dijo: santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra. Dios es verdad. ¿Por qué debo de confiar en su palabra? Porque es verdad. Debo de confiar porque es imposible que Dios mienta. Amén. Dios es imposible. Libro de Hebreos capítulo 6 verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hay dos cosas por las cuales Dios no puede mentir. Luego dice el verso: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, Dios nunca va a mentir. Dios nunca ha mentido. Es imposible, dice la Biblia, que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas? Es una promesa y un juramento. Eso es por lo cual Dios no miente, porque Dios hizo una promesa, Dios hizo un juramento, y por esas dos cosas Dios no puede mentir. Amén. Amén. Usted debe de confiar en la palabra de Dios, que todo lo que está escrito ahí es verdad. Si usted sabe que Dios es verdad, sabe que lo que Él dice tiene cumplimiento. Número 2, ¿por qué debo de confiar en la palabra? Porque es inefable. Amén. Mire, si Dios en el cual usted y yo creemos, hermanos, no falla y es perfecto, su palabra no falla y es perfecta. ¿Cuántos creen que Dios no falla?
más o menos. Entonces más o menos cree en la palabra. Usted, si sabe que Dios no falla, usted tiene que tener la seguridad que su palabra no va a fallar. No importa cómo te sientas, no importa cómo veas, no importa lo que oigas, tú sabes que si Dios lo dijo, Él lo hará. Amén. Lo que Él ha dicho es perfecto. Lo que Dios habla es perfecto. Dios nunca se equivoca. Gloria a Dios. Yo he escuchado gente que dice: no, es que Dios se equivocó, o parece que Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Dios no miente. Su palabra es la verdad. Amén. Si usted llega a dudar de la palabra, usted duda de Dios. Se lo voy a repetir. Si usted llega a dudar de la palabra de Dios, usted está dudando de Dios. Porque Dios es su palabra, porque la palabra es Dios. Amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Mira lo que dice enseguida. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, Dios no se contradice con lo que Él es y con lo que Él hace. Espero haya entendido. Dios no se contradice con lo que Él es y lo que Él hace. Si Él es un Dios perfecto, ¿cómo hace las cosas? Perfectas. No puede ser un Dios perfecto y hacer algo imperfecto. Lo que Él es, lo hace. Amén. Amén. Ahora, si Él es perfecto y hace las cosas perfectas, su palabra es perfecta. Dios no se contradice. Hay gente que dice que la Biblia se contradice. No, Dios no se equivoca. Dios no se contradice. Dios es perfecto. Lo que Él hace es perfecto. Su palabra es perfecta. Todo concuerda. Amén. Y el diablo viene y los engaña y te dice: Dios te está tardando su palabra. No, Dios es perfecto. Él tiene los tiempos seguros. Él no se adelanta. Él no se atrasa. Él está a tiempo. Gloria a Dios. Diga conmigo: mi Dios es perfecto. A ver usted solo, pero súbale. 1, 2, 3. Amén. Usted debe de creer eso. Dios no se equivoca. Mira, el problema que tú estás pasando, Dios ya sabía que ibas a pasarlo. Pero ¿sabes algo? Él sabe cómo sacarte de ahí. Él no te va a dejar ahí. Él te va a sacar de ahí y te va a sacar victorioso, porque todo lo que Él hace es perfecto. Número 3. ¿Por qué puedo confiar en su palabra? Porque la palabra de Dios es poderosa. No hay otra palabra tan poderosa como la palabra de Dios. Amén. Si nuestro Dios es poderoso, lo que Él hace es poderoso. No tenga miedo. Parece que está rezando. Dios te salve María. Usted quiere decir: levantemos el corazón y la misa ha terminado. Todo lo que Dios hace es poderoso. ¿Por qué?
porque Él es poderoso. Y si Él es poderoso y Él hace las cosas poderosas, quiere decir que su palabra es poderosa. Amén. Mira el Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6. Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, por su palabra. Imagínate qué poderosa es la palabra que dice que fueron hechos los cielos y todo el ejército fue hecho por su boca. El mismo hombre, hermanos, tiene vida por el aliento de la boca de Dios. ¿Verdad que estaba el mono tirado ahí cuando Dios lo hizo? Le puso ojos, oídos, le puso todo, pero no tenía vida. Hasta que el aliento, su palabra, entró en él. Porque Cristo dijo: las palabras que yo les he hablado son vida. La palabra de Dios es poderosa. Escucha esto: cuando Dios habla algo, al momento lo crea. Digo, sea la luz. ¿Cuándo apareció la luz? Al momento que Él habló. Sea la noche. Al momento que Él habló. Porque su palabra es poderosa. Digo, que la tierra produzca seres vivientes. ¡Pum! Al momento. ¿Verdad que sí? De la nada. Por eso yo siempre he recalcado que cuando tú oras, si tu oración no lleva Biblia, tu oración no tiene poder. Porque lo que Dios hace válido es su palabra. Amén. Cuando Dios hizo el mundo, lo formó por su palabra. Porque su palabra es poderosa. Dios llama a las cosas que no son. Y ¡fum! Sucede. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 8, del verso 8 en adelante. Esta historia te la sabes. Un hombre centurión, dice, respondió el centurión y dijo: sí, Señor. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Le dijo el centurión, era un jefe, era el capitán del ejército romano y tenía un criado enfermo. Y Cristo quería ir y el hombre le dijo: no, Señor, solamente di la palabra. ¿Por qué el hombre te creía en la palabra de Cristo? Mira el verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él estaba diciendo: tu palabra tiene autoridad. Amén. Le estaba diciendo al hombre: Señor, tu palabra tiene poder, tu palabra es poderosa. Dijo: yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve, y va. Al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Le estaba diciendo: Señor, no tienes que ir, solamente di la palabra. Tu palabra tiene poder. Yo soy un hombre que tiene autoridad, tengo soldados a mi cargo. Y le digo a aquel que se vaya, y se va. Le digo a aquel que venga, y viene, porque mi palabra tiene autoridad. Le está diciendo: ¿cuánto más tú? Entonces, ojo, usted tiene que confiar en la palabra de Dios porque es poderosa. Cristo muchas veces, cuando andaba en la tierra, lo demostró. Le habló al viento. No oró por el viento, ¿verdad que no? No le ungió con aceite. Le dio la palabra al mar.
Cuando resucitó a Lázaro, solamente dio la palabra y lo resucitó. ¿Por qué debo de confiar en la palabra de Dios? Porque es poderosa. Porque al momento Dios crea las cosas. Los milagros acontecen porque cuando se ora, se habla la palabra de Dios. Amén. Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y cuando tú oras, debes de usar el nombre de Jesús para que esos demonios salgan fuera. Amén. Si usted no cree que la palabra de Dios es poderosa, usted está en serios problemas. Entonces, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es poderosa. Por eso debes de confiar, porque es verdad, porque es infalible y porque es poderosa. Dios no cambia, hermanos. ¿Me escuchó? Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra no ha cambiado, no ha perdido efecto, poder, no caduca. Su palabra está vigente. Tenemos que confiar que si Dios es eterno, su palabra es eterna. No va a cambiar. ¿Sabe, hermano, que lo digo? Sí, como ustedes no lo van a ver. A mí sí me van a ver. Pero le voy a decir, hay enseñanzas ahora que están promoviendo cambiar, modernizar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tiene que modernizarse de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. Lo siento, Dios no cambia. Aunque ellos la cambien, aunque la quieran modernizar, no estoy hablando de la manera en que se escribió, que dice vosotros, no, es nosotros, ¿verdad? No estoy hablando de eso, sino del método que Dios usa. Ese no va a cambiar, porque su palabra permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. La palabra de Dios está viva y permanece para siempre. No quiera cambiar la palabra. Lo que está escrito aquí, así se va a cumplir. No que porque no, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Amén. La gente quiere modificar, cambiar la palabra de Dios a los tiempos actuales. No, hermano, la palabra de Dios es para siempre. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasará. ¿Qué más dijo? Dijo: todo puede cambiar, mi palabra no. Todo puede modernizarse, mi palabra no. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Y me gusta que la gente crea que Dios puede hacerlo. El caso de Abigail, de su embarazo. Si yo no creyera en milagros, yo hubiera dicho: ve al médico. Ahora, no estoy en contra de los médicos, pero yo primero oramos por ella, porque creo que así dice la Biblia. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, yo lo primero que hago es orar. Cuando tú le das la oportunidad a Dios y se ora por ti y se hace todo lo que la Biblia enseña, y no es que Dios no pueda hacerlo, pero si
por lo que Dios quiera no sucedió, bueno, el siguiente paso: ve al médico o ve con el abogado o haz esto. Pero ya le diste la oportunidad a Dios. Dios no lo quiso hacer así, bueno, va a usar al médico. ¿Sí me estoy explicando? Pero primero en la palabra de Dios. No voy a cambiar de que yo te voy a decir, bueno, córrele al médico. No, busca a Dios. Amén. Amén. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios sigue vigente, hermanos. La palabra de Dios fue efectiva cuando Cristo andaba en la tierra. Fue efectiva ayer, es efectiva hoy y será efectiva mañana. La misma palabra. No, ¿por qué debo de confiar? Porque su palabra permanece para siempre. Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo dijo Cristo. Isaías 40, verso 8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué debo de confiar en la palabra de Dios? 1, porque es verdad. 2, porque es infalible. 3, porque la palabra de Dios es poderosa. 4, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Esto debe de darte a ti la seguridad de que lo que Dios dejó escrito en su palabra es todo lo que tú necesitas. Amén. La palabra de Dios, hermano, es nuestra guía, nuestro mapa. Amén. La palabra de Dios, hermano, es todo lo que tú necesitas. Isaías 55, verso 10. Pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 55, 10 y 11. Escucha. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Este es Dios hablando. Dice: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Es una versión más actual. Dice: así sucede con mi palabra. Cuando dice mi palabra, quiere decir que el mismo Dios está hablando. Así sucede con mi palabra, dice. Amén. La envío y produce fruto. No es saber si, tiene que producir. Amén. Logrará todo lo que yo quiero, dice Dios. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Amén. Ahora, ¿por qué no pasa esto en nosotros? Porque a veces oímos la palabra y no produce fruto. ¿No se ha preguntado usted eso? Si estamos viendo que es verdad, es infalible, permanece para siempre, es poderosa, entonces Dios dice: yo la envío y siempre produce fruto. Porque a veces no produce fruto la palabra. La respuesta está en la Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena
nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, escucha, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra de Dios, hermano, Dios ya la habló, pero requiere algo que se llama fe. ¿Me escuchó? ¿Por qué a veces no produce fruto? Porque sí la oí, pero no confié. Sí la oí, pero no creí lo que Dios dice. Y te voy a decir, hay veces que nosotros oímos la palabra, pero no va acompañada de fe. Simplemente aprendiste algo nuevo, nada más. Hay gente que está diciendo, wow, yo no lo sabía, qué padre, ya lo había leído, pero no lo había entendido. Sí, aprendiste, pero no iba acompañada de fe. No hay un resultado. Amén. Dice Hebreos, también a nosotros se nos ha predicado como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír, porque no iba acompañada de fe. Tú debes de estar sentado o donde estés oyendo la palabra de Dios y debes de creer que va a suceder. Hermano, pero es que usted no sabe mi situación. Tú debes de creer que la palabra de Dios va a dar fruto. Tú debes de creer que lo que estás oyendo, de que Dios sana al enfermo, te va a sanar a ti. De que Dios levanta del polvo al pobre, lo va a hacer contigo. Porque si tú no le mezclas fe, solamente estás aprendiendo algo, pero no hay un fruto. Debes mezclarle fe. La palabra ya fue dada por Dios, pero Hebreos dice que debe de ir acompañada de fe. Amén. Si la palabra no va acompañada de fe, hermanos, solo estamos aprendiendo. Hoy lo recibes, mañana se te olvidó. No hubo fe. Hoy lo recibiste, lo aprendiste, pero ya mañana no te acuerdas. Pidamos al Espíritu Santo, hermanos, que Él nos ayude. Amén. Que la palabra que escuchamos dé fruto en nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude a que lo que Dios dice en su palabra surja efecto en nuestra vida. Si no lo hacemos, hermano, solo estamos aprendiendo Biblia. Escucha, con fe se aprovechan todos los beneficios de la palabra de Dios. Te lo voy a repetir. Con fe se aprovechan todos los beneficios de la palabra de Dios. Sin fe no hay beneficios. Con fe tú sacas todos los beneficios que están en la palabra para tu vida. Sin fe no sacas nada, solo conocimiento de la palabra. Y hay mucha gente que sabe Biblia, hermano, y qué bueno, pero no hay frutos, no hay cambio, no hay milagro. Amén. Salmo 69, verso 1. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 69, verso 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas.
y la corriente me ha anegado. Cansado, dice, estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y quizás te encuentras ahí, quizás estás cansado de la situación, quizás has orado como decía el salmista, quizás tu garganta ya no da más de tanto llorar y hablar con Dios. Mira lo que dice Isaías 40, verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? Esta es una pregunta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Dios no desfallece. Anteriormente David decía, ya no puedo. Isaías dice, Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio. ¿Qué dijo el salmista? Estoy cansado. ¿Quién nos está diciendo? Ve a Dios. Él no se cansa, Él no se fatiga. Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escucha esto. Él, Dios, el eterno, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice el Señor. Digo, ¿hay alguien aquí que pueda recibir esa palabra? Que cuando tú estás cansado, Dios te va a multiplicar las fuerzas. Que cuando tú dices, yo no puedo, si tú vas a Él, si tú vas a tu palabra, Él te va a dar las fuerzas para que tú sigas caminando, aunque te esté golpeando la tormenta, aunque te sientas cansado y hundido. Él dice, levantarás tus alas como las águilas. Aleluya. ¿Sabe, hermano? No es malo cansarse del problema. Jesús mismo se cansó. Los discípulos se cansaron. ¿Sabe usted la historia de la mujer samaritana que fue a agarrar agua del pozo? ¿Quién estaba ahí? Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba descansando. Quería agua. Estaba cansado y fue al pozo a beber agua. Estaba cansado Jesús. Los discípulos, hermano, cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, le dijo a los discípulos, espérenme aquí, yo voy a ir a orar. Y los dejó ahí y se fue a orar. Cuando regresó, ¿cómo los halló? Dormidos. Algunos piensan que están al pie del Getsemaní, se duermen en la iglesia. Aleluya. Amén. Amén. Jesús fue a orar porque él estaba pasando un... Cristo le dijo a los discípulos, espérenme aquí, voy a ir a orar. Porque Cristo iba a pasar una situación difícil. Estaba en una angustia y se fue a orar. Pero cuando regresó, halló a los discípulos dormidos. Estaban los discípulos, hermano, como se dice, no sé si para acá se diga eso, pero para allá, para
Para mi rancho sí se dice. Se estaban echando una jetita santa. Y otro dijo: no, es una santa jetita. Amén. En hebreo, hermano, eso quiere decir se les hinchó la boca de tanto dormir. Amén. En arameo quiere decir saliva cae. Así estaban los discípulos. Estaban dormidos porque se habían cansado de esperar. Entonces, no es malo cansarte. Mira lo que dice Cristo en el libro de Mateo capítulo 11, verso 28. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, cuando tú no tengas ganas de seguir, que la situación te está arrebasando tu fe, ve a Jesús. Ve a Cristo. Ve a su palabra. Cuando digas ya no sé qué hacer, aquí te va a decir qué hacer. Si tú tienes el Espíritu Santo, ora, dile: Espíritu Santo, dime qué hacer, háblame. Y luego lee la Biblia y ahí te va a hablar, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Pero tú dices: ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer. Ora, lee la Biblia, es poderosa, es para siempre, no miente, es la verdad, no cambia, y es para ti y para mí. Amén. ¿Por qué debo yo de confiar, hermanos, en la palabra de Dios? Es un libro muy antiguo, es un libro que se escribió hace miles de años. ¿Por qué debo yo de confiar en la palabra? Uno, porque es la verdad. Dos, porque la palabra de Dios es inefable. Tres, porque la palabra de Dios es poderosa. Cuatro, porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué debo de confiar en la palabra? Cinco, porque Dios respalda su palabra. Lo que Él dice, Él lo respalda. En la actualidad el mundo ya no cree en la palabra de nadie. Para que tú puedas tener confianza en alguien, tiene que firmar. No, hombre, te doy mi palabra. Sí, sí, pero mejor firmamos, ¿no? Porque la palabra del hombre ha fallado una y otra vez. Dios no es así. Es más, la palabra de Cristo está firmada con la sangre de Cristo. El sello, la firma en la sangre de Cristo. Y la firmó una vez para siempre. Esto no falla. El mismo Dios le recomendó a Moisés que le dijera a Josué: el libro de aquesta ley. ¿Qué le dijo? Nunca se apartará. Nunca. Le estaba diciendo: dile a Josué que mi palabra es la verdad, es infalible, que mi palabra es poderosa. Dile a Josué que se pegue a mi palabra, porque mi palabra permanece para siempre. Dile a Josué que no suelte mi palabra, que yo respaldo lo que he hablado. ¿Y sabes algo? La Biblia dice: porque las cosas que antes fueron escritas, Romanos 15, para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí te enseña cómo vivir sin falla, porque Dios no falla, porque Dios no miente. Amén. 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 Diga conmigo: la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es poderosa.
La palabra de Dios permanece para siempre. Dios respalda su palabra. Diga, por eso yo debo de confiar en su palabra. Amén. Amén. Dele un aplauso a Cristo, al Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, oro por cada persona que nos ve, donde quiera que se encuentre. Oro que tu palabra sea hecha una realidad en sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomo tu palabra y ligo todo principado, toda potestad de enfermedad, todo espíritu inmundo que liga los cuerpos, la mente, los órganos internos del cuerpo, que liga sus finanzas, sus matrimonios, que liga sus negocios, sus tierras. Espíritu inmundo, Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo tomo la palabra de Dios y echo fuera los demonios. Los mando que se sequen. Suelta a los hijos de Dios. Mas envió la palabra y los curó y los libró y rompió la sombra de muerte. Envío tu palabra donde quiera que ellos estén este día, a esta hora, que reciban un milagro en el nombre de Cristo, el nombre que es arriba de todo nombre. Recíbelo por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret.